Queridos oyentes, un nuevo día y una nueva historia que comentar. Hoy os voy a contar una historia que me interesa. Escuchad y escribid lo que pensáis sobre esta situación. Me interesan vuestras opiniones. La vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos lo esperas. Nunca imaginé que mi 48º cumpleaños, un día normalmente marcado por las extravagantes sorpresas de Elisa, sería el presagio de nuestro desmoronamiento. El cambio no fue repentino, sino gradual, como el lento marchitar de una flor que una vez fue vibrante. Todo comenzó hace aproximadamente un año, cuando Elisa decidió unirse a una liga local de softball mixta. Fue una elección extraña para ella, o eso pensé, dada su habitual falta de interés en los deportes. James, es solo algo para salir de casa, explicó una noche, sin mirarme a los ojos. Recuerdo estar sentado frente a ella, el resplandor de la laptop proyectando sombras en su rostro mientras buscábamos en YouTube. ¿Softball? ¿Desde cuándo te gusta el softball?, pregunté, tratando de mantener el escepticismo fuera de mi voz. Ella se encogió de hombros, un gesto despreocupado que no llegó a sus ojos. No sé, simplemente, se siente bien. Algo diferente, ya sabes. Asentí, aunque en el fondo sentí un atisbo de inquietud. Elisa siempre había sido más una mariposa social que una atleta. Que se uniera a un equipo deportivo, especialmente uno que se reunía 3 veces por semana y estaba compuesto mayormente por hombres, parecía fuera de lugar. Las primeras semanas fueron sin incidentes. Elisa llegaba a casa de los juegos, cansada pero exaltada. Deberías verme jugar, James. Realmente estoy mejorando, decía, con el rostro enrojecido por la emoción. Eso es genial, cariño, respondía yo, ocultando mis crecientes preocupaciones con una sonrisa. Pero a medida que las semanas se convirtieron en meses, comencé a notar cambios sutiles en ella. Empezó a llegar a casa más tarde de lo habitual, su cansancio reemplazado por una energía inquieta. Y luego estaba Craig, un hombre que empezó a aparecer en nuestras conversaciones más a menudo de lo que me gustaría. Es el mejor jugador del equipo, pero está lleno de sí mismo, se quejó Elisa una noche mientras masajeaba sus pies adoloridos. Siempre mandando a todos, como si fuera el dueño del lugar. Parece ser todo un personaje, comenté, tratando de mantener ligera la conversación. Ella suspiró, recostándose en el sofá. Sí, lo es. Y fuma como una chimenea. Siempre tratando de que los demás se unan a él. La mención del fumar encendió alarmas en mi mente. No te estarás uniendo a él, ¿verdad?, pregunté, deteniendo mis manos sobre sus pies. Elisa se rió, un sonido que no llegó a sus ojos. Por supuesto que no, James. Me conoces mejor que eso. ¿Pero la conocía? Con el paso de los días, no pude evitar sentir que la mujer con la que me había casado se estaba alejando lentamente de mí. La vibrante y despreocupada Elisa que conocía se estaba convirtiendo en una extraña, reemplazada por alguien que llevaba el olor del humo en su cabello y una mirada lejana en sus ojos. Una noche, después de que regresara de un juego, decidí enfrentarla. Elisa, necesitamos hablar, comencé, con el corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Ella me miró, su expresión a la defensiva. ¿Qué pasa, James? ¿Es esto del softball? Estás cambiando, Elisa. Y no de una buena manera. Los ojos de Elisa brillaron con algo parecido a la desafío. Solo estoy tratando de hacer algo por mí misma, James. ¿Está mal eso? Suspiré, sintiendo el peso de las palabras no dichas entre nosotros. No, no está mal. Pero esto no eres tú, Elisa. Me preocupa. Por un momento, hubo un destello de la vieja Elisa en sus ojos. Pero rápidamente fue reemplazado por una mirada fría y distante. Estoy bien, James. Estás exagerando. Pero yo no estaba exagerando. Las señales estaban allí, claras como el día. Las noches tardías, el olor a humo, las constantes menciones de Craig, eran todas piezas de un rompecabezas que me resistía a armar. Mientras yacía en la cama esa noche, escuchando la suave respiración de la mujer que había sido la compañera de mi vida, no pude evitar sentir un presagio de desastre. Nuestro matrimonio, una vez una fortaleza de amor y confianza, estaba mostrando grietas. Y temía que no pasaría mucho tiempo antes de que todo se viniera abajo. Los días se convirtieron en semanas, cada uno marcando líneas más profundas de preocupación en mi rostro. Las tardes regresos de Elisa del softball se convirtieron en la norma,
Su comportamiento una vez alegre ahora a menudo nublado por una extraña inquietud. Y luego estaba Craig. Su nombre, una vez un mero susurro en nuestras conversaciones, ahora retumbaba en nuestro hogar con una frecuencia inquietante. Una noche, mientras estábamos sentados en nuestra sala de estar tenue, Elisa extendida en el sofá, sus ojos centelleando con un fuego misterioso, lo mencionó de nuevo. Craig es tan presumido, siempre alardeando de sus habilidades, murmuró, con un tono de molestia en su voz. Me incliné hacia adelante, mis manos entrelazadas. Últimamente hablas mucho de él. ¿Está todo bien? Ella hizo un gesto de indiferencia con la mano. Oh, no es nada. Solo cosas del equipo. Es molesto, pero inofensivo. No estaba convencido. Parece que es más que simplemente molesto para ti. Elisa suspiró, desviando la mirada. Es solo que es muy dominante. Siempre tratando de tomar el control del equipo, y todos están tan atraídos por él, como polillas hacia la llama. Había algo en su tono, una mezcla de irritación y algo más, algo no dicho, que hizo que mi estómago se tensara. ¿Y tú, Elisa? ¿También te sientes atraída por él? Por un momento, sus ojos se encontraron con los míos, gestándose una tormenta en su interior. No, James. Por supuesto que no. Solo estoy ahí para jugar, eso es todo. Quería creerle, de verdad lo hacía. Pero la duda roedora en mi corazón se negaba a silenciarse. Las siguientes semanas fueron un borrón de inquietud y preguntas medio respondidas. El comportamiento de Elisa se volvió cada vez más errático. Regresaba de los juegos, su ropa levemente impregnada de humo. Una noche, cuando la abracé, el olor era inconfundible. Elisa, ¿has estado fumando?, pregunté, las palabras pesadas en mi boca. Ella se apartó, sus ojos esquivando los míos. Es solo que, todos fuman, ¿sabes? Es difícil no hacerlo. Pero nunca antes habías fumado. ¿Por qué empezar ahora? Ella se encogió de hombros, un borde de defensividad en su voz. Es solo algo social, James. No lo conviertas en un gran problema. Pero sí era un gran problema. Elisa, la mujer que siempre había predicado sobre los peligros de fumar, ahora estaba ante mí, su aliento contaminado con la misma cosa que una vez había despreciado. Con el paso de los días, mis preocupaciones se convirtieron en un miedo silencioso y roedor. Nuestras conversaciones se volvieron tensas, la atmósfera en nuestra casa espesa con palabras no dichas y emociones enterradas. Comencé a notar pequeños cambios, sus duchas cada vez más frecuentes al regresar a casa, su teléfono zumbando con mensajes que rápidamente deslizaba. Una noche, decidí enfrentarla de nuevo. Elisa, necesitamos hablar. Sobre todo, el softball, el fumar, Craig. Ella me miró, un destello de algo parecido al miedo en sus ojos. ¿Qué pasa con eso, James? Hay algo que no me estás diciendo. Puedo sentirlo, dije, mi voz apenas un susurro. El rostro de Elisa se endureció. Estás siendo paranoico, James. No pasa nada. Pero algo ha cambiado, Elisa. Tú has cambiado, insistí, mi corazón latiendo fuertemente en mi pecho. Durante un largo momento, ella estuvo en silencio, evitando mis ojos. Luego, en una voz apenas audible, dijo, tal vez he cambiado. Tal vez necesitaba hacerlo. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, pesadas y ominosas. La miré, a una mujer que pensé conocer, ahora una extraña bajo mi propio techo. El sueño me eludió esa noche. Mientras yacía en la cama, las sombras de la duda infiltrándose en mi mente, no pude sacudirme la sensación de que estábamos al borde de un precipicio, nuestro matrimonio una vez sólido tambaleándose peligrosamente cerca de una caída de la que tal vez no hubiera retorno. El descenso al abismo de nuestra discordia matrimonial fue rápido, cada día deshaciendo otro hilo del tejido que habíamos construido durante 22 años. La transformación de Elisa de la mujer que conocía en alguien que apenas reconocía continuaba sin cesar. Sus noches tardías y el omnipresente olor a humo se convirtieron en un recordatorio constante del creciente abismo entre nosotros. La situación alcanzó su punto crítico una fría noche de noviembre. Nuestra sala, una vez llena de risas y calor, ahora se sentía como un espacio frío y ajeno mientras esperaba que Elisa regresara de su juego. El reloj marcó las 10 y luego las 11, sin señales de ella. Mi mente corría con 1000 posibilidades terribles. Finalmente, el sonido de la puerta delantera al abrirse rompió el silencio opresivo. Elisa entró,
su cabello despeinado, evitando mi mirada. El familiar hedor a humo se adhería a ella como una segunda piel. Me levanté para encontrarla, mi voz teñida de frustración y preocupación. Elisa, ¿dónde has estado? Ya pasaron las 11. Se quitó el abrigo, un suspiro cansado escapando de sus labios. Lo siento, James. El juego se alargó y luego simplemente nos quedamos un rato. ¿Te quedaste? Hasta ahora, presioné, la preocupación en mi voz convirtiéndose en ira. Ella se crispó ante mi tono. Sí, James. Solo estábamos hablando, relajándonos después del juego. ¿Cuál es el problema? El problema, Elisa, es que esto no eres tú. Esto no es la vida que construimos juntos, exclamé, mi paciencia deshilachándose. La expresión de Elisa se endureció. Quizás estoy cansada de la vida que construimos. Quizás necesito algo más, algo solo para mí. Ese reproche me golpeó como un golpe físico. La distancia entre nosotros ya no era solo física sino emocional, un abismo que parecía ensancharse con cada palabra. ¿Y Craig? Él es parte de algo más. Las palabras brotaron, impregnadas de una amargura que no sabía que albergaba. Sus ojos brillaron con desafío. Craig no tiene nada que ver con esto. ¿Por qué sigues mencionándolo? Porque es todo de lo que hablas últimamente. Porque estás cambiando, Elisa, y no sé por qué. Mi voz resonó en la habitación vacía, un sonido tan ajeno como la mirada en sus ojos. Nos quedamos allí, en un enfrentamiento silencioso, el aire espeso con palabras no dichas y acusaciones no pronunciadas. El abismo entre nosotros nunca se había sentido tan amplio. Las siguientes semanas fueron un borrón de tensión e intercambios cortantes. Se acercaba el Día de Acción de Gracias, una fiesta que una vez simbolizó el calor y la unidad de nuestra familia. Pero este año, solo sirvió como un agudo recordatorio de nuestro vínculo fracturado. Nuestros hijos, percibiendo la tensión, comenzaron a hacer preguntas. Papá, ¿está todo bien con mamá?, preguntaban, la preocupación grabada en sus jóvenes rostros. Forzaba una sonrisa, aunque nunca llegaba a mis ojos. Tu mamá solo está pasando por una fase. Pasará, les aseguraba, aunque mi propia fe en esas palabras flaqueaba. Luego llegó el Día de Acción de Gracias, un día que debería haber estado lleno de alegría y gratitud. En cambio, trajo consigo una revelación que destrozaría la frágil fachada de normalidad a la que nos habíamos aferrado. Elisa estuvo ausente la mayor parte del día, su entusiasmo habitual por preparar la fiesta notablemente ausente. Cuando finalmente regresó, su explicación fue tan endeble como poco convincente. Tenía que arreglar mi coche, dijo, evitando mi mirada. Craig me estaba ayudando con eso. Cualquier otro día, podría haberle creído. Pero no hoy. No después de todo lo que había sucedido. En Acción de Gracias, Elisa, ¿pasaste todo el día arreglando tu coche?, pregunté, mi voz una mezcla de incredulidad e ira. Ella levantó las manos en exasperación. ¿Qué quieres que te diga, James? Sí, pasé el día con Craig, pero no es lo que piensas. ¿Pero qué se supone que piense, Elisa? Desapareces todo el día, en Acción de Gracias, y vuelves con una historia sobre problemas con el coche. Podía sentir cómo las paredes de nuestro matrimonio se derrumbaban a nuestro alrededor, cada palabra otro ladrillo cayendo. El resto de la noche transcurrió en un silencio tenso, las miradas confundidas y preocupadas de nuestros hijos rebotando entre nosotros como una pelota de ping-pong. El espíritu festivo se había ido, reemplazado por un aire pesado de malestar. Esa noche, mientras yacía en la cama junto a Elisa, su espalda vuelta hacia mí, me di cuenta de que la mujer con la que me casé, el amor de mi vida, se había convertido en una extraña. Las semillas de la duda habían echado raíces y crecido en un matorral de desconfianza y confusión. Y mientras me adentraba en un sueño inquieto, no pude sacudirme la sensación de que lo peor estaba por venir. El desmoronamiento de nuestro matrimonio se había convertido en un tren de carga, imparable y destinado a la ruina. La transformación de Elisa ya no era solo una cuestión de comportamiento distante o noches tardías, se había manifestado en algo palpable, algo que ya no podía ignorar. Una fría tarde de diciembre, mientras estaba sentado en nuestra sala de estar escasamente iluminada, el silencio era asfixiante. El reloj marcaba burlonamente, señalando el paso del tiempo y el creciente abismo entre nosotros. Había estado esperando que Elisa regresara de otro juego nocturno, pero la hora se hizo tardía y mi paciencia se agotaba. Finalmente,
El sonido de la puerta delantera al abrirse rompió la tensión. Elisa entró, su apariencia desaliñada, muy lejos de la mujer meticulosa que una vez conocí. Me levanté, mi voz teñida de una mezcla de preocupación e indignación. Elisa, ¿dónde has estado? Ya es casi medianoche. Se quitó el abrigo, evitando mi mirada. El juego se alargó a entradas extras. Luego simplemente nos quedamos un rato. ¿Te quedaste? Hasta la medianoche, presioné, mi voz aumentando con cada palabra. James, no es para tanto. Solo estábamos hablando, relajándonos después del juego, respondió ella, su tono desdeñoso. No pude contener mi frustración. Elisa, esto no eres tú. Estás cambiando y no entiendo por qué. Ella me enfrentó entonces. Sus ojos ardían con un desafío que era tanto sorprendente como desgarrador. Quizás necesitaba cambiar, James. Quizás estoy cansada de ser siempre la misma persona para ti, para esta familia. Sus palabras me golpearon como un golpe físico, dejándome tambaleante. ¿Se trata de nosotros, Elisa? ¿O hay alguien más? Por un momento, hubo silencio, un silencio tenso y cargado que colgaba entre nosotros como una nube tormentosa. No hay nadie más, James, finalmente dijo, pero sus ojos se desviaron, traicionando sus palabras. No podía dejarlo pasar. ¿Y Craig? ¿Qué tiene que ver él con todo esto? El rostro de Elisa se endureció. Craig es solo un amigo, un compañero de equipo. ¿Por qué sigues mencionándolo? Porque ya no puedo ignorarlo, Elisa. No eres la misma desde que lo conociste, exclamé, mi voz resonando en las paredes. El aire estaba espeso de acusaciones no dichas y miedo, miedo a lo que podría revelar la verdad. James, estás siendo paranoico. No pasa nada con Craig, insistió ella, pero su voz carecía de convicción. Quería creerle, aferrarme a los restos de confianza que alguna vez fueron el fundamento de nuestro matrimonio. Pero la semilla de la duda ya había germinado, sus raíces enredando mi corazón en sospecha y desesperación. Los días que siguieron fueron un borrón de conversaciones a medias y silencios tensos. La temporada festiva, una vez un momento de alegría y unión, se convirtió en un frío recordatorio de nuestra relación fracturada. Luego llegó el día que cambiaría todo. Estaba en el trabajo cuando recibí una notificación del banco que me detuvo en seco, un retiro sustancial de nuestra cuenta conjunta, uno que no había autorizado. El pánico me invadió mientras marcaba el número de Elisa, cada tono amplificando mi miedo. Pero ella no respondió. Salí temprano del trabajo, mi mente corriendo con posibilidades. Mientras conducía a casa, mis manos agarraban el volante, los nudillos blancos por la tensión. Llegué para encontrar un coche que no reconocía estacionado fuera de nuestra casa, un sedán negro y elegante que parecía fuera de lugar en nuestro modesto vecindario. Mi corazón latía fuertemente mientras abría la puerta principal. El entorno familiar ahora se sentía ajeno y hostil. La casa estaba en silencio, inquietantemente así. Llamé a Elisa, pero no hubo respuesta. Recorrí las habitaciones, cada una vacía, hasta llegar a nuestro dormitorio. Y allí estaba ella. Elisa se sentaba al borde de la cama, su rostro enterrado en sus manos, una imagen de desesperación. A su lado, en la mesita de noche, yacía un sobre abierto, la evidencia del retiro. Elisa, ¿qué es esto?, pregunté, mi voz apenas un susurro, sosteniendo el extracto bancario. Ella levantó la mirada, sus ojos enrojecidos y atormentados. Necesitaba el dinero, James. Para cosas. ¿Qué cosas, Elisa? ¿Qué no me estás diciendo?, exigí, mi corazón hundiéndose con cada palabra. Ella se levantó, enfrentándome. Yo, le debo a alguien. A Craig. Él me ha estado ayudando. ¿Ayudándote? ¿Con qué, Elisa? Las piezas empezaban a encajar, cada una un puñal en mi corazón. Ella se volvió, su voz apenas un susurro. Empecé a fumar, James. Más que solo cigarrillos. Y Craig, él me lo suministraba. La habitación giró a mi alrededor mientras sus palabras se hundían. Mi esposa, el amor de mi vida, atrapada en una red de mentiras y adicción, con Craig en el centro. Sentí crecer una rabia dentro de mí, una rabia contra Craig, contra la situación y contra mí mismo por no haberlo visto antes. Elisa, ¿cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿Cómo pudiste permitir que él te hiciera esto? A ti, a nosotros, grité, mi voz una mezcla de ira y desesperación.
Ella se volvió para enfrentarme, lágrimas corriendo por su rostro. Lo siento, James. Nunca quise que llegara tan lejos. Pero las disculpas ya no eran suficientes. La confianza que había sido el cimiento de nuestro matrimonio se había desmoronado, dejando atrás un abismo gigantesco de traición y desamor. Mientras estaba allí, mirando a la mujer que ahora era una extraña para mí, supe que nuestra vida tal como la conocíamos había terminado. Las revelaciones y confrontaciones de ese día habían alterado irrevocablemente el curso de nuestra relación, llevándonos por un camino de incertidumbre y dolor. Las revelaciones de la traición de Elisa y su descenso a un mundo que nunca conocí me dejaron tambaleándome. Nuestro hogar, una vez santuario de amor y sueños compartidos, se había convertido en un campo de batalla, cada rincón resonando con los fantasmas de nuestro pasado más feliz. Los días posteriores a la confrontación fueron una tormentosa tormenta de emociones. Estaba dividido entre la ira, la traición y una tristeza desgarradora. Nuestras interacciones se redujeron a intercambios fríos, cada palabra cargada con el peso de nuestra confianza rota. Una noche, mientras una tormenta de invierno rugía afuera, reflejando la agitación en nuestros corazones, me senté en la sala, la luz parpadeante del fuego proyectando sombras en las paredes. Elisa entró en la habitación, evitando mi mirada. James, ¿podemos hablar? Su voz era un mero susurro, pero cortaba el silencio como un cuchillo. Levanté la vista, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Qué queda por decir, Elisa? Ella tomó una respiración profunda, sus manos temblaban. Sé que te he herido. Nunca quise que nada de esto sucediera. Craig, él era solo una escapatoria, una forma de sentir algo diferente. Una escapatoria, hice eco, mi voz amarga. ¿Llamas destruir nuestro matrimonio una escapatoria? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo siento, James. Lo siento mucho. Me perdí a mí misma, y no sé cómo volver. Quería acercarme, consolarla como había hecho tantas veces antes. Pero el abismo entre nosotros era demasiado amplio, el dolor demasiado profundo. No solo te perdiste a ti misma, Elisa. Nos perdiste a nosotros, dije, el dolor evidente en mi voz. Nos sentamos en silencio, el crepitar del fuego el único sonido en la habitación. La tormenta afuera continuaba, un telón de fondo apropiado para la tormenta dentro de nuestros corazones. Los días siguientes fueron un borrón. Nuestros hijos, sintiendo la tensión, comenzaron a hacer preguntas. Papá, ¿qué pasa con tú y mamá?, preguntaban, sus rostros grabados con preocupación. Intenté protegerlos de la verdad, protegerlos del dolor que había atrapado nuestras vidas. Tu mamá y yo solo estamos pasando por un momento difícil, decía, forzando una sonrisa que nunca llegaba a mis ojos. Pero no estaban engañados. Sabían que algo estaba profundamente mal, y nuestro hogar, una vez feliz, se había convertido en un lugar de batallas silenciosas y dolor no expresado. Luego, cuando se acercaba la Navidad, una festividad que siempre había sido un momento de alegría y unión para nuestra familia, la realidad de nuestra situación me golpeó como un tsunami. No habría celebración festiva este año, no habría reunión alrededor del árbol, intercambiando regalos y risas. En Nochebuena, me encontré sentado solo en la sala, las luces parpadeantes del árbol en marcado contraste con la oscuridad en mi corazón. Elisa se había retirado a su habitación, y la casa estaba extrañamente silenciosa. Mientras estaba allí, perdido en mis pensamientos, sonó el timbre. Dudé, no con ánimos de visitas, pero algo me impulsó a responder. Abrí la puerta para encontrar a un repartidor, sus brazos cargados con un paquete grande y bellamente envuelto. Entrega para James, dijo, entregándome el paquete. Lo tomé, desconcertado. ¿Quién me estaría enviando un regalo? Rasgué el envoltorio para encontrar un álbum de fotos, una colección de imágenes de nuestros tiempos más felices, nuestra boda, el nacimiento de nuestros hijos, vacaciones familiares. Cada foto era un recordatorio de lo que habíamos perdido, y mi corazón dolía con el dolor de ello. Escuché un sonido y levanté la vista para ver a Elisa en la puerta, sus ojos rojos de llorar. Pensé que podría recordarnos tiempos mejores, dijo, su voz apenas audible. La miré, luego al álbum de fotos en mis manos. Lo hace. Pero también me recuerda lo que nunca podremos recuperar. Las palabras colgaban en el aire entre nosotros, pesadas con la finalidad de nuestro amor perdido. Elisa asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. Lo sé. Lo siento mucho, James.
Quería decir más, desahogar mi ira y gritar ante la injusticia de todo. Pero ¿cuál era el punto? Nuestro matrimonio, una vez un hermoso tapiz de sueños compartidos y amor, ahora era un remanente desgarrado de lo que una vez fue. Y mientras estaba allí, sosteniendo los restos de nuestro pasado en mis manos, supe que las consecuencias de la traición de Elisa eran algo de lo que nunca podríamos recuperarnos. Tras el desmoronamiento de nuestro matrimonio, cada día amanecía con un pesado aire de inevitabilidad. El hogar que construimos juntos, antes rebosante de amor y risas, ahora resonaba con el silencio de nuestros remordimientos no expresados y sueños incumplidos. Una fría mañana de enero, mientras la escarcha pintaba patrones fantasmales en los cristales de las ventanas, me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café enfriándose en mis manos. Los eventos de los meses pasados se repetían en mi mente como un bucle implacable, cada recuerdo un agudo golpe a mi ya herido corazón. Elisa entró en la habitación, sus ojos vacíos, una sombra de la vibrante mujer que una vez fue. James, necesitamos decidir qué vamos a hacer, dijo, su voz firme pero desprovista de calidez. Levanté la vista, encontrándome con su mirada. Lo sé. No podemos seguir así. Ella asintió, tomando asiento frente a mí. He estado pensando, tal vez sea hora de que hablemos de separarnos. Oficialmente. La palabra, separación, quedó suspendida en el aire, pesada con finalidad. Sabía que este momento llegaría, pero escucharlo en voz alta lo hizo demasiado real. Estoy de acuerdo, respondí, las palabras sabiendo amargas. Está claro que no podemos arreglar lo que se ha roto. Discutimos las cuestiones prácticas, la división de bienes, los arreglos de vivienda, cómo explicaríamos esto a nuestros hijos. Cada tema era un clavo en el ataúd de nuestro matrimonio, un matrimonio que alguna vez creí inquebrantable. Nuestros hijos deben ser nuestra prioridad, dije, el bienestar de nuestros niños en primer plano en mi mente. Elisa asintió, una lágrima escapando por su mejilla. Por supuesto. No merecen quedar atrapados en medio de esto. La conversación fue tranquila, casi empresarial, pero bajo la superficie, un torbellino de emociones se agitaba, dolor, arrepentimiento, una sensación de pérdida profunda. En los días siguientes, comenzamos el doloroso proceso de desenredar nuestras vidas. Me mudé a la habitación de invitados, una manifestación física de la distancia emocional que había crecido entre nosotros. Nuestros hijos, percibiendo el cambio, reaccionaron con una mezcla de confusión y tristeza. Papá, ¿esto realmente está sucediendo?, preguntó nuestra hija mayor una noche, su voz temblorosa. La abracé, mi corazón doliendo por su dolor. Me temo que sí, cariño. Pero recuerda, tu mamá y yo siempre te amaremos. Eso nunca cambiará. Las semanas pasaron, cada día un paso lejos de la vida que habíamos conocido. La casa, que alguna vez estuvo llena de nuestros sueños compartidos, ahora era solo un edificio, una estructura desprovista del calor que una vez la había hecho un hogar. Una noche, mientras revisaba algunos papeles viejos, encontré una foto de Elisa y yo en nuestra luna de miel. Nos veíamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza. Una ola de nostalgia me inundó, y por un momento, me permití recordar los buenos tiempos, el amor que una vez compartimos. Pero el momento pasó, y volví a la dura realidad del presente. Nuestro matrimonio había terminado, y era hora de avanzar, por doloroso que fuera. La decisión de vender la casa fue mutua. Estaba demasiado llena de recuerdos, demasiado impregnada de lo que había sido. Nos reunimos con un agente inmobiliario, discutiendo listados y valores de mercado, pero todo en lo que podía pensar era cómo esta casa había sido una vez la encarnación de nuestros sueños. Al acostarme esa noche, la realidad de nuestra situación me golpeó de nuevo. Elisa y yo estábamos avanzando, pero en direcciones separadas, nuestros caminos divergiendo después de 2 décadas de recorrerlos juntos. Pensé en el futuro, en comenzar de nuevo, en sanar. Era una perspectiva desalentadora, pero sabía que era necesaria. El amor que una vez compartimos se había ido, pero los recuerdos siempre permanecerían, un recordatorio agridulce de lo que había sido y lo que nunca podría ser de nuevo.